los trabajadores del sector agrícola moderno, digamos que venían formando parte de un régimen laboral promocional que reducía significativamente los beneficios laborales de los trabajadores en relación a lo establecido en el régimen laboral general. Había una reducción de alrededor de 50% durante los últimos 20 años. Es verdad que hubo una mejora en estos beneficios en la última ampliación de la vigencia del régimen, hacia inicios de este año, pero igual estos derechos laborales seguían debajo de los estándares de los establecidos bajo la regulación laboral general. Y en ese aspecto, cabe mencionar que el 90% de trabajadores bajo el régimen agrario formaban parte de grandes empresas agroindustriales, es decir, no de MIPES, sino de empresas con planillas que incluían centenas o incluso miles de trabajadores. Entonces, este 90% de trabajadores bajo el régimen agrario en realidad ya formaban parte de empresas que estaban en perfecta capacidad de asumir los costos de la regulación laboral general. En tanto que hay un 10% que está en micro y pequeñas empresas agrarias, que bueno, en el peor de los casos podría acogerse a los regímenes laborales promocionales que existen tanto para la micro como la pequeña empresa de manera transversal, ¿no?, a todas las actividades económicas. Pero en lo laboral, digamos que este esquema de reducción de beneficios laborales ya se había agotado, ya la mayoría de empresas usuarias, al menos en cuanto a absorción de trabajadores, están, como señalo, en perfecta capacidad de asumir los costos generales, mientras que por el lado tributario también ha habido una, digamos, lista, un conjunto de medidas promocionales, siendo la central la reducción de la tasa de impuesto a la renta a la mitad, al 50%. Además de la posibilidad de deducir de manera acelerada las inversiones en infraestructura agropecuaria, agrícola, y la devolución anticipada del pago del IGB, ¿no? Entonces, creo que estas medidas fueron en realidad más importantes que las laborales y fueron un incentivo desde el punto de vista económico para la inversión en este sector. Pero bueno, ya pasaron 2 décadas y se esperaba que pasen 3, ¿no?, 10 años más, bajo este esquema, ¿no? Y yo creo que también acá ya se agotó y por lo menos las empresas que ya tienen una década bajo este régimen deberían pasar a pagar el régimen laboral general, en lo tributario, ¿no?, pagar la tasa de impuesto a la renta del 29,5% en lugar del 15%. Y quizás sí para las empresas más pequeñas o las nuevas, las que tengan menos tiempo, se podría establecer un esquema tributario promocional, pero con un incremento gradual de las tasas en un periodo determinado. Entonces, digamos que se trata de un sector que ha tenido un régimen especial con derechos laborales recortados, donde también ha habido un conjunto de medidas tributarias que han reducido su carga en esta materia, carga impositiva, y además se trata pues de un régimen donde, a pesar del crecimiento importante de las agroexportaciones no tradicionales, crecimiento exponencial desde el año 2002-2003, las condiciones de trabajo de los asalariados de este régimen no han mejorado de manera significativa. Las remuneraciones se han mantenido bajas, ¿no?, con un crecimiento muy pequeño, solo han crecido en promedio en términos reales cuando subió el salario mínimo, pero en otras oportunidades no ha habido mayor mejora, ¿no? Lo que se explica pues porque la mayoría de trabajadores en este régimen ganan 1.400 soles en promedio, pero que incluyen tanto el salario mínimo de 930 soles, más el agregado correspondiente al pago proporcional de gratificaciones y CTS, que forman parte de la remuneración periódica en este régimen. Además de agregados pues vinculados a la realización de horas extras y demás, ¿no? Pero bueno, en realidad el sueldo se ha mantenido bajo, ¿no?, alrededor del salario mínimo, más estos agregados que señalo, y lamentablemente esto no se ha podido mejorar porque también se trata de un régimen, o se trataba de un régimen donde se utilizaban de manera intensiva y en muchos casos desnaturalizada los contratos temporales, que terminan afectando la posibilidad de la sindicalización y negociación colectiva de salarios de los trabajadores, porque pues son un desincentivo a esta afiliación sindical, a este ejercicio de derechos colectivos, porque si esto no es del agrado del empleador, lo que suele pasar es que no se le renueva el contrato temporal al trabajador, ¿no? Ante este temor, el trabajador prefiere no sindicalizarse.
Y claro, al afectar este poder de negociación de los trabajadores, se termina afectando la posibilidad de lograr mejoras salariales y en las condiciones de trabajo en general, ¿no? Más aún si tomamos en cuenta que de acuerdo a información de la planilla electrónica del Ministerio de Trabajo, en el sector agrícola hay alrededor de entre 60 y 70% de trabajadores que están los 12 meses del año y por varios años continuos, ¿no? Los cuales en realidad deberían estar contratados a plazo indeterminado, ¿no? Y solo hay un 30-40% estacionales, que son los que sí deberían ser contratados, digamos que de manera temporal, pero bajo el contrato de temporada, ¿no? Que establece también cierta estabilidad por estos trabajadores al señalar que si se contrata por 2 temporadas seguidas a estas personas, o 3, digamos, alternadas, se genera la obligación al empleador de contratarlos ya de manera permanente, pero intermitente, para las siguientes temporadas, ¿no? Igual se tendría que hacer un ajuste a este contrato, ¿no? Para que esta obligación, digamos, que parte el empleador, ¿no? O él sea el que convoca al trabajador, y no que el trabajador tenga que ir a solicitar este enganche, digamos, periódicamente, ¿no? Que es lo que dice la norma actual. Entonces, podríamos decir que este régimen ya se agotó, ¿no? Ya no tiene sentido o no tenía sentido seguir con un régimen laboral con derechos recortados, dada la capacidad de la mayoría del sector agroexportador. Y lo tributario ha tenido que seguir un rumbo similar, ¿no? Sobre todo para las empresas que ya tienen 5 o 10 años o más bajo esta modalidad tributaria especial. Más aún, ¿no? Tomando en cuenta que este crecimiento del sector no se ha traducido en mejores salarios de manera significativa, más allá de los incrementos del salario mínimo y en mejores condiciones de trabajo, ni tampoco pues en la posibilidad de que los trabajadores puedan tener un contrato estable o relativamente estable y tengan la posibilidad de negociar colectivamente mejores condiciones de trabajo. Bueno, dada la derogación de la ley agraria, que me parece que es correcta por lo que he podido comentar anteriormente, lo que corresponde ahora en el ámbito laboral es que los trabajadores estén sujetos, ya desde el primer día de la efectivización de la derogación, al régimen laboral general, ¿no? Con acceso a beneficios laborales completos. Eso es lo que ya está vigente, ¿no? Hasta el momento. Ahora, igual sería conveniente contar con una nueva ley agraria, pero ya no en el sentido de precarizar el empleo, ¿no? O de crear un régimen laboral especial con menores derechos, sino que esta nueva ley agraria debería hacer ya nuevamente esta llamada no formal a que los trabajadores agrícolas están bajo la contratación del régimen laboral general y por ende que acceden a CTS completa, gratificaciones completas, 30 días de vacaciones, protección social en salud, vida y salud, con un aporte del 9% de los empleadores, acceden también al seguro por trabajo de riesgo, es una actividad riesgosa en la práctica, a la asignación familiar, a protección contra el despido arbitrario, y demás beneficios que forman parte del régimen general. El seguro de vida también, que hace poco se extendió para todos. Eso debería figurar en esta nueva ley, ¿no? Hacer la llamada, la vinculación a la cobertura del régimen laboral general, regulado por el Decreto Legislativo 728. Y además de eso, se tiene que especificar ahí, ¿no? Que los trabajadores agrícolas que tengan un contrato, que laboren de manera permanente en las empresas, que estén los 12 meses del año, por varios años consecutivos, tendrían que estar contratados bajo una modalidad a plazo indeterminado, ¿no? Deberían ser estables. Y los trabajadores estacionales o temporales sí podrían seguir siendo contratados bajo las modalidades temporales. Y específicamente, diría yo, bajo esta modalidad de contratación de temporada, ¿no? Que permite que el trabajador tenga una estabilidad discontinua en el centro de trabajo, ¿no? O sea, que sea llamado siempre durante la temporada, a partir de que se haya convocado por lo menos en 2 temporadas seguidas, como señalaba, o en 3 alternadas. Y esto para darle cierta estabilidad incluso a los temporales, ¿no? Que tengan la posibilidad de sindicalizarse y negociar colectivamente, que es otro tema importante, porque este es el mecanismo clave, digamos, para ir mejorando salarios y condiciones de trabajo. ¿Y por qué es importante esto? Porque digamos que este mecanismo, ¿no? Que se aplica en otros sectores de la economía, ¿no? Como por ejemplo en la construcción civil, ha permitido que segmentos donde ha habido un boom económico, un crecimiento importante de las actividades realizadas, eh, impliquen que estas mejoras se den no solamente
en el ámbito de las utilidades empresariales, sino también a nivel de las remuneraciones de los trabajadores, ¿no? Como decía, como se ve en el caso de construcción civil, porque ahí hay la posibilidad de tener un sistema de contratación temporal, digamos, por obra, pero bajo la figura de la sindicalización o negociación colectiva vía rama de actividad económica, ¿no? Donde todas las empresas y todos los grupos de trabajadores negocian a la vez mejores salarios y mejores condiciones de trabajo, ¿no? Lo que le da un mayor equilibrio a la negociación entre ambas partes. Entonces creo que un sistema similar debería aplicarse en el ámbito agrario, donde hay estacionalidad, contratos temporales, no más allá de los estables, lo cual permitiría pues, que los trabajadores se agrupen no solamente por empresas, sino por rama de actividad, que ya hay una negociación pues, entre el conjunto de empleadores y el conjunto de trabajadores, lo cual, como en la construcción, daría un mayor equilibrio a las partes y permitiría mayores incrementos en los salarios, mejores condiciones de trabajo en general, y probablemente también la mejora de la productividad, ¿no? Vía programas de capacitación y demás, ¿no? Entonces, creo que es importante que los trabajadores puedan ejercer sus derechos colectivos, para lo cual es clave que tengan estabilidad en el trabajo, ya sea permanente o discontinua para los estacionales, y además que tengan la posibilidad de acceder a este sistema de negociación colectiva por rama de actividad, ¿no? Que creo que es lo más eficiente y lo que más se usa en los países desarrollados. Además, ya vemos que en construcción civil hace años que no hay conflictos, no hay huelgas, y ambas partes han aprendido a respetarse, a negociar y a minimizar o casi eliminar los conflictos laborales. Entonces yo creo que ese es el camino que debería seguir el sector agrario para poder realmente hablar de un desarrollo conjunto, no solamente de las empresas, sino también de las condiciones laborales y de vida de los trabajadores, ¿no? Y por el lado tributario, habría que pensar en, creo yo, quizás dar un beneficio tributario promocional, ¿no? En términos de menor pago de impuesto a la renta, pero focalizado en aquellas nuevas empresas del rubro, ¿no? O las que tengan, pues, quizás menos de 5 años, ¿no? Bajo las condiciones anteriores. Pero aún con este esquema, se debería establecer un cronograma, ¿no? De que las nuevas empresas podrán permanecer con esta tasa recortada de impuesto a la renta por un periodo determinado, ¿no? Y en ese periodo, cada cierto tiempo, ir incrementando de manera gradual esta tasa de impuesto a la renta hasta llegar al régimen laboral general, al régimen tributario general, mejor dicho. Creo que sería un incentivo más eficiente, más útil, pero que debería ser focalizado en las empresas que realmente lo requieran, ¿no? Las empresas que ya tienen más de 5 años bajo este régimen tributario especial ya deberían pasar al régimen general, o en todo caso deberían tener un tránsito más acotado, ¿no? No en 10 años, sino en de repente 5 años o menos, ¿no? Hacia este nuevo régimen laboral tributario. Pero creo que es algo que debería ser tomado en cuenta en la ley, además de tratar de incorporar también no solo al sector moderno de la agricultura, sino a la agricultura en general, ¿no? Pensar en los pequeños productores agropecuarios, en los independientes, ¿no? En general, en todos los segmentos de la agricultura que son los mayoritarios en realidad, porque hay que recordar que el régimen agrario cubría solamente al 7% de toda la PO ocupada agrícola, ¿no? Entonces hay un 93% que ha estado fuera de ese tipo de facilidades. Hay que pensar en ellos, en políticas sobre todo de mejora de su productividad, de acceso a financiamiento barato, a la promoción de la asociatividad, la articulación, buscar capacitar a estas personas para que sean más productivas, mejorar su empleabilidad, darles la posibilidad también de ir creciendo, de exportar, ¿no? De repente primero a países cercanos, luego a países de mayor poder adquisitivo, y que se vayan articulando pues, a la cadena de producción del sector, ¿no? Creo que esto también es importante y no debe ser dejado de lado. Entonces deberíamos pensar, resumiendo, en una ley agraria que sea promotora sin degradar derechos laborales, ¿no? Que se precise que todos los trabajadores agrarios están bajo régimen general 728 con beneficios laborales completos, que los trabajadores permanentes tienen que ser contratados de manera indeterminada, ¿no? Establemente, y que los trabajadores temporales estacionales tienen que tener la posibilidad de esta, digamos, estabilidad discontinua en todo caso, ¿no? Además de favorecer el ejercicio de derechos colectivos para ir en la línea de seguir mejorando las remuneraciones y las condiciones laborales en general. Además de estos beneficios tributarios promocionales que pude señalar, ¿no? Y las mejoras en la implementación de políticas de incremento de la productividad a nivel de toda la agricultura, de todo el sector agropecuario, no solamente de una minoría como pasa actualmente. Y yo creo que habría que pensar también
en la posibilidad de un salario mínimo diferenciado para la agricultura, por lo menos para cierto tamaño de empresas de repente, quizás las de más de 100 trabajadores, tomando en cuenta que durante todos estos años a los trabajadores se les ha venido pagando el salario mínimo, eh, con, digamos, un contexto donde las empresas han estado en capacidad de pagarles más, ¿no? Claro, se hablaba de un salario promedio de 1.400 soles, pero dado que esto incluía gratificaciones, horas extras y CTS, en realidad era un salario inflado. El salario básico real era equivalente al mínimo, un poquito más allá del mínimo quizás, ¿no? Entonces creo que hay margen como para que las empresas trasladen todo este embalsamiento de salarios hacia un salario mínimo un poquito más elevado, ¿no? Eh, para, como señalo, el segmento de repente de empresas agroexportadoras con más de 100 trabajadores, ¿no? Habría que pensar en eso, podría ir en la ley, y es un mecanismo que debería ser, digamos, que parte de la discusión de la Comisión de Salario Mínimo del CNT para posteriores actualizaciones, ¿no? Sobre la base de criterios objetivos. Entonces yo creo que en esa línea debería ir la nueva ley agraria para que pasemos hacia un mecanismo promotor realmente que implique además la labor articulada de los distintos sectores del Ejecutivo, ¿no? Que tengan competencia en la materia. Ya hasta pues de estar recortando derechos laborales como un supuesto incentivo a la formalización, cuando en realidad estos recortes lo que han generado básicamente es un subsidio a la rentabilidad de las grandes empresas agroexportadoras y agroindustriales, ¿no? Como por el lado del pago recortado de salud, que le ha generado una brecha anual, o un déficit anual al Fondo de Salud Agrario por encima de los 350 millones de soles, ¿no? Entonces, ese no es el camino, sino que más bien debemos buscar que cada vez el crecimiento económico se traduzca en mejores condiciones de trabajo, mejores salarios, más empleo formal, pero de calidad, y que sea un crecimiento que vaya irradiándose hacia todo el segmento agrícola y no solo hacia una minoría, como hemos podido ver ahora, ¿no? Con solo 340.000 trabajadores agrarios de un universo de más de 4 millones, ¿no? Entonces, creo que por ahí deberían ir las medidas a tomar en adelante.